En MP3. Ricardo ya no recuerda muchas cosas. Es la vejez. Recuerda su música favorita, el clima de su época y un poco de los lugares donde salía a bailar. Ya no recuerda muchas cosas, pero recuerda perfectamente algunas, como su número de seguro social o el número telefónico de su mejor amigo. También recuerda perfectamente un perro chaparro de color blanco y café. Su cabeza era más orejas que otra cosa, y de ojos negros que había llegado como un cachorro a la esquina de su barrio. Pequeño y huesudo, pero con una gran energía para correr tras las bicicletas. Lo había visto un par de veces de camino a la tienda de abarrotes más cercana, cuando no tenía más azúcar o quería dar un paseo. Siempre estaba en la misma esquina en el cemento, maltratado, recostado sobre un pedazo de cartón. Había sido la tercera vez, de camino a la tienda, por 1 kilo de frijoles, que el perro lo siguió los pasos, y después lo siguió de vuelta a su casa pequeña y despintada cerca de un parque en una calle de bajos recursos. Don Ricardo era un hombre solitario. Merendaba solo y veía los partidos de las Chivas solo. Pero esa tarde, con los frijoles en la estufa y un puñado de croquetas recién compradas, decidió adoptar el perro. Su primer encuentro es algo que no puedo explicar con palabras, pero sí con la continuación del video. Desde ese día, en el suelo de la sala de estar, había un pedacito de su vida que no estaba tan solo. Don Ricardo, confuso sin saber qué nombre ponerle a su nueva adquisición, decidió encender el televisor donde siempre veía sus partidos de las Chivas. Justo en ese momento, en la televisión, estaba pasando un capítulo de una serie muy famosa conocida como Bob Esponja. Justo en el capítulo aparecía un agradable personaje llamado Gary, el cual era la mascota de Bob Esponja. Así que en ese momento don Ricardo decidió qué nombre ponerle a su nueva mascota. Sería Gary. Los años habían pasado. Gary había crecido. Tenía un pelo brilloso, las patas cortas y una panza redonda. Le gustaba descansar al sol y nunca superó su odio por las bicicletas. Don Ricardo no recuerda si algo lo hizo sonreír tanto como Gary lo hizo. Aún así, se comió 3,5 pares de zapatos y le encantaba cavar hoyos en los jardines traseros. Incluso, si era un hombre solitario, los domingos de las Chivas eran mejor cuando tenía el perro panzón roncando a su izquierda. Ni siquiera chocarse contra la mesa después de tropezar con su bastón lo hacía sentirse tan mal como lo hacía hablar en pasado sobre el desordenado perro. Una cosa es que había olvidado cómo encender la direccional y cuál era el freno y cuál era el acelerador. Ya no recordaba mucho lo que era manejar, así que tenía que llamar a su sobrina Sonia para un viaje mensual al veterinario. Cuando Gary, que dormía más y había crecido una filita de pelitos blancos desfilando alrededor de su rostro perruno, enmarcando en sus manchas marrones, se negaba a comer del pollo que había preparado esa mañana. Seguramente es un dolor de estómago, mencionaba a su sobrina Sonia, demasiado cansado tal vez para las vueltas de la vida, y viendo a los ojos negros de su mejor amigo, saber recostado en sus piernas durante el viaje improvisado de carretera, que las cosas como muchas otras en la vida no van a salir tan bien. Gary en el pasado ya se había enfermado 3 veces,
por comer chocolate accidentalmente o por otros tipos de situaciones. Sin embargo, don Ricardo presentía que algo no iba a salir tan bien como siempre salen las cosas. Don Ricardo le preguntó a la veterinaria: ¿y cuándo puedo ir a verlo? La veterinaria con angustia le contestó: no, él está muy delicado, pero cuando salga de la clínica lo vas a poder ver. Don Ricardo nunca más volvió a verlo. Después de horas angustiosas, recibió la devastadora noticia de que Gary no sobrevivió. Ese día, su mascota, su mejor amigo, alguien que era parte de su familia, había cerrado los ojos y había abrazado a la muerte. La cosa es, no está poco familiarizado con la muerte. Está a esa cierta edad donde parece tenerla al lado todos los días, y uno se aclimata a su presencia. Entiende cuando las personas tienen que irse, pero es un poco más complicado entender por qué tenía que irse su mejor amigo. Su sobrina Sonia cambia la canción del auto 3 veces en menos de 5 minutos y aprieta el volante sin mucho que decir. La veterinaria no estaba tan lejos de su casa, pero el viaje se siente 3 horas más largo, incluso si ya reconoce la vuelta que da directamente a su barrio. Chapado a la antigua, lo mejor que puede hacer es no llorar. Claro que no, la noche no es precisamente silenciosa, pero no se molestó en despedirse más amablemente, y se tambaleaba con su bastón de vuelta a casa normalmente liviano. No enciende la televisión, ni piensa en la urna de madera oscura elegante y con el nombre de Gary grabado enfrente, que no se trajo de vuelta a casa, y se mete a la cama y se convence de dormir como si fuera cualquier otro día normal. Sigue buscando su normalidad al segundo día. Se levanta y prepara su café encendiendo la cafetera, tanto como lo siente encenderse en su pecho, burbujeando como el agua en la cafetera. Es algo feo, algo a lo que no puede ponerle el nombre exacto, pero lo siente como si se quemara la lengua. Y aunque nunca pudo llamar su nombre calmado o relajado, es algo que no había sentido nunca antes. No le echa azúcar a su café y aprieta la taza mientras agarra el bastón y camina hasta la simple silla del patio delantero, el que da a la calle y al verdoso pero semiseco parque. Es el que solía sacar a pasear a Gary bajo el cielo tierno de la tarde cuando no había otra manera de aburrirse en casa y prefería aburrirse fuera, aunque con su mejor amigo nunca podía aburrirse. Se peleaba con las palomas y odiaba a las hormigas. Al final, no se termina su café y se queda en silencio. Es lo más silencioso que ha estado en años, sin ladridos ante la presencia de aviones, ni el ocasional sonido de algo cayendo al suelo, o ese tipo de silencio que le anunciaba una travesura. En su lugar, había absolutamente nada, una serenidad pura, una que lo hace querer dejar caer su taza favorita en el suelo y que rompan pedazos como se siente su cabeza. Don Ricardo queda de convencerse de que no ha pasado nada, y cuando deja de ser suficiente y le cae la noche encima, trata de convencerse que la culpa es de los demás, del veterinario, de las medicinas que no terminaron de funcionar. Es culpa del camión, de la basura que aterraba a Gary todos los domingos, y era culpa de cualquiera que fuese que estuviera ahí para arrebatárselo tan pronto. La puerta hace un gran estruendo cuando la cierra con fuerza y se vuelve dentro buscando su cama y dormir, sin importarle que saltó la merienda y su teléfono suena 2 veces. La cama no es nada mejor, se siente vacía sin el peso del perro rebuscando y rascando entre las cobijas para acomodarse mejor. Le falta el calor de su cuerpo al lado. De repente un gran aire se suelta y choca contra su ventana, silbando contra el cristal, moviendo las hojas de los árboles y levantando la tierra y la basura. Ráfagas molestas que chocan contra la ventana como si tocaran insistentemente para entrar. No es como que le importe, y logra cerrar los ojos imaginando que aún puede acariciar la cabeza de su mejor amigo a un lado. Había escuchado que muchas personas de su edad comenzaban a levantarse por sí solos justo antes de las 6 de la mañana, como un reloj biológico, o peor, o más afinado. Pero don Ricardo no es así. Le gustaba dormir hasta tarde y le gustaba dormir un poco más cuando el perro roncaba y suspiraba, y no parecía querer despertar aún. Pero
Parecen ser las 4 de la mañana con lo oscuro del cielo apenas azulando, con las estrellas brillando. ¿Quién es usted? Había estado tan callado que escuchar su propia voz es curioso, más con la ensoñación encima y el susto. Una persona que no parece pasar de los 27, pero no parece exactamente joven tampoco, de pelo hasta debajo de las orejas, viste casi formal, le recuerda a esos hippies que nunca le gustaron. La persona junta las manos y sonríe como si preparara un buen discurso en su mente. Don Ricardo lanzaría algo, cualquier cosa, si no viera medio borroso por falta de sus lentes. Soy su guía personal. ¿Qué hace en mi casa? Señor, es claro que pasó por duelo. Yo estoy aquí para ayudarlo. Yo no necesito la ayuda de nadie. No necesita la ayuda de nadie, mucho menos si quien podía ayudarlo no está más. ¿Qué es lo que pueden hacer los demás? ¿Qué es lo que un hombre que apareció de la nada puede hacer? Soy aceptación. ¿Y a mí qué me importa quién sea usted? Aceptación no se ve sorprendido. De hecho, no se ve como una persona exactamente. Es casi un fantasma. Y don Ricardo se arrepiente tanto de no tomarse ese café, porque tal vez esto es todo su cerebro, extrañando su cafeína. Escúcheme, me necesita, afirma. Don Ricardo se niega a escuchar, colocándose las gafas y tomando su bastón, dejando de lado las sábanas dispuesto a golpearlo hasta que desaparezca en el aire si es necesario. La aparición se apresura a estar a su lado. Déjeme ayudarlo, insiste de nuevo. Don Ricardo nota la ventana abierta y el frío que le atraviesa la pijama. Entiendo por lo que está pasando. Usted está pasando por duelo. ¿Qué son esas palabras tan novedosas? Él no está pasando por nada. Él quiere dormir esta tarde y tratar de ignorar el increíble dolo de su corazón y el de cabeza que esta aceptación le está dando. Mire, es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabe perfectamente cuando está mal. Todo su cuerpo, física y mentalmente, se lo hacen saber. Se nota flojo, con pensamientos fatalistas. Esa sensación que todo está perdido, que ya nada va a ser como antes. Nadie nos dijo que extrañar es el precio a pagar por los buenos momentos. Se tortura recordando una vivencia pasada aleatoria. En aquel momento ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado como se siente ahora, podría incluso decirse que fue feliz, pero no lo sabía. Déjeme enseñarle. El toque de su mano es frío, frío como el aire, y le da un escalofrío. Está por gritarle que no lo toque, que es suficiente de este sueño extraño hasta que el suelo debajo de sus pies descalzos comienza a desvanecerse, y como una ráfaga de viento parece estar en otro lugar. No tiene tiempo de enojarse más o de siquiera sorprenderse, ni siquiera sabe qué decir. ¿Qué demonios? Veamos. Suspira, buscando entre lo que parece ser su sala de estar, pero más vacía sin los cuadros ni la televisión, pero sí el sofá donde se sentaba todos los domingos a ver fútbol con Gary. Saca entonces de entre la ropa aborrotada su teléfono celular. No le gustan esos. Don Ricardo prefiere los antiguos con cable ondulado y los números en físico, pero esa es la única manera de comunicarse con su sobrina. La aparición enciende la pantalla y lo deja ver. 20% de batería y al menos 5 llamadas perdidas y un par de mensajes de Sonia. No debería de quedarme con la urna de Gary. Lee en voz alta y el anciano siente como si le golpearan el pecho. Hace un ruido de desprecio dando un paso atrás. Al ver su incredulidad, decide ser un poco más drástico y vuelve a tocar su hombro dejando que la brisa fría los transporte a otro lugar, uno más lejano y casi familiar. Don Ricardo, por segunda vez ve el suelo desvanecerse y casi siente tierra en los ojos, como la que levantaba el aire esa noche, y pronto ve el lugar oscuro de su habitación. No como el de hace unos minutos, se ve lúgubre. Las ventanas abiertas dejan vista el jardín muerto, y el aire se golpea contra las cortinas. Hay una triste sensación en su estómago, cuando se ve ahí desparramado en cama, solo y triste. ¿Qué es todo esto? ¿Y para qué es todo esto? Es su futuro, si deja que el enojo y la negación consuman su vida. Por un segundo se siente irreal. ¿Qué otra cosa puede hacer si perdió a lo más importante de su vida en la última década? Claro, Gary. Si puede hacer todo esto, ¿por qué no puedes traerlo de vuelta? Bien, ¿ve? Ahora está la negociación. Pero no es así como funcionan las cosas. Se lamenta, pero podemos evitar esto. Señala el ambiente del lugar pesado y oscuro y el frío del aire. Su cara como un espejo en el otro, él recostado en cama, perdido, rendido casi.
Es casi un espejo, porque es casi como se siente. Han pasado casi 3 días, y siente que ha pasado todo y no ha pasado nada, como si estuviera detenido en el tiempo, encerrado, como su otro yo bajo las mantas, pero él se siente como si ardiera, aún enojado, con todos, con él mismo y con el hecho de no poder aceptar por qué o cómo es que su mejor amigo tuvo que irse. No recuerda llorar, así que el sentimiento es casi nuevo, y aprieta su bastón casi temblando de frío, sintiendo las lágrimas en los ojos. El fuego deja ceniza, y cuando por fin puede sentir el enojo irse, se siente desolado, porque no hay manera de tragarse el hecho de no tener lo que más amaba a su lado. No cree que sea justo. La aceptación suspira una vez más, dándole unas palmadas en los hombros. Es cursi tal vez, pero a Gary no le gustaría verlo triste o rendirse. Don Ricardo cree es que me dio una tontería, mientras escucha el tic-tac de su reloj antiguo, porque en la cabeza de Gary tal vez no pasaba más que lo mucho que odiaba las bicicletas, o lo mucho que le gustaba el pollo, pero también cree que tiene algo de razón. No por algo el perro movía su entero cuerpo de emoción cuando su equipo metía gol, y él se emocionaba tanto que se paraba del sofá sin importarle su bastón o el dolor de su espalda. Volvamos a casa, don Ricardo, menciona la aparición, apretando solidariamente su hombro, dejando que la brisa ahora más sensata y cálida lo llevase de vuelta a su habitación real, la que tenía por ahí la correa de Gary y uno de sus collares de cachorro. Y él se mete en la cama y aún medio llorando, y se queda dormido, soñando una vez más lo mismo, con tenerlo de vuelta. Tal vez Gary no entendía el concepto de felicidad enteramente, tal vez no lo comprendía, porque no comprendes en sí algo que ya eres, y Gary era la definición de felicidad, recostado bajo el sol, durmiendo hasta tarde, haciendo tonterías y moviendo la cola cuando lo acariciaba. Era la fuente de felicidad más real que había tenido en años, tal vez en toda su vida. La luz del sol se asoma por su ventana, y el calor le llega como el despertador natural perfecto. Se levanta al mismo tiempo que suena su teléfono, justo a su lado en la cómoda donde no estaba la noche anterior. El nombre de su sobrina brilla en la pantalla, y no le interesa reflexionar sobre lo sucedido. Caminando fuera de su hogar, su sobrina con el rostro preocupado y la urna debajo del brazo, cuelga el teléfono cuando lo ve salir. Qué bueno verlo, sonríe la muchacha extendiéndole la cajita de madera, esa que quedaba perfecta en la estantería de la sala de estar, y que se veía brillante con el nombre de Gary grabado ahí. Lo siento mucho, amigo, en especial porque no pudieron curarte esta vez. Fuiste la mejor mascota que pude haber tenido, siempre sacándome una sonrisa incluso en los momentos más malos. Siempre persiguiendo las bicicletas de cachorro, que te caías al pisarte las orejas, pero siempre te levantabas. Incluso cuando los veterinarios dijeron que no sobrevivirías, saliste adelante. Pero esta vez no fue así. No pudieron hacer nada. Ni siquiera me pude despedir de ti en tu último día. Siempre te voy a querer, hasta lo más hondo de mi corazón. Descansa en paz, amigo. Descansa en paz, Gary. Y por lo que me queda de vida, te prometo que no te voy a olvidar. Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás. Gary, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste solo, estoy sin ti. Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés. Gary, ven a casa.